Quiero presentarte la segunda parte del receptor Nora Neutrodino del año 29. En esta segunda parte vamos a intentar poner en marcha la etapa de sintonía y detección y las verificaciones previas que haremos antes de colocar las lámparas. Las lámparas son delicadas y caras y haremos comprobaciones previas. Esta radio alimenta a 4 voltios los filamentos, lo que pasa que alimentan alterna. Pero como vimos que el transformador estaba quemado, yo lo que voy a hacer es alimentar los filamentos de la lámpara con 4 voltios pero continuos. Ahí puedes ver en el polímetro y he probado en dos posiciones de las lámparas los 4 voltios que tengo. Vamos a hacer un repaso de las tensiones en placas. Ya dije que no tengo el esquema exacto, pero el que estás viendo en pantalla es aproximado. Yo tengo una tensión de alimentación, que es lo que estoy viendo ahora, de unos 100 voltios. Yo estoy alimentando con continuo unos 100 voltios, una fuente de alimentación que yo disponía. En cambio, el receptor del esquema está a 165. Bien, ahora me voy a la placa de la lámpara de salida y veo que, como está todo en vacío, pues tengo la misma tensión que entrada, unos 100 voltios. En cambio, el esquema tiene pues aproximadamente también 165. Bueno, porque ese detalle no viene en el esquema. Ahora me voy a la placa de la, digamos, primera de baja frecuencia y en el esquema figura un 24 voltios. Bueno, yo tengo unos 38. Bueno, aproximadamente las cosas no van mal. Es decir, hemos visto una alta tensión en la placa final, que es una tensión de 100, 165, dependiendo cuál sea nuestra referencia. Vemos una más baja, que ya digo que puede ser 38 o 24 viendo esa referencia, y ahora nos vamos a ir a la placa de la detectora. Y en la placa de la detectora, en el esquema, figura unos 42 voltios. Yo tengo un poco más, yo tengo unos 70 voltios, pero ya digo, está todo en vacío, pero el orden de magnitud es bastante correcto. Y ahora, por último, me voy a ir a la placa de la de salida y yo tengo unos 100 voltios, el esquema tiene unos 102 voltios. Ahora voy a ver la tensión en una de las grillas. Entonces parto de la tensión más negativa que alimenta esas grillas, que es ese divisor de tensión que hay entre masa y la parte más negativa de la fuente de alimentación, es decir, donde va el negativo de los condensadores electrolíticos. Y siguiendo esa cadena, es decir, voy desde una tensión hasta llegar a la grilla, veo que parto de unos menos 2,5 voltios que tengo en ese divisor de tensión, luego pues pasa por resistencias y esa tensión pues va cayendo, pero ¿por qué he puesto este vídeo? Porque este vídeo tiene una parte que es muy interesante, que es la final, la conclusión final. La tensión que hay, pues también es lógico, la tensión va cayendo de acuerdo a esas resistencias que me puedo encontrar en el camino, pero ya llegó a la grilla y la grilla en esa escala que en este momento estoy, que es una escala de 10 voltios, verás que me está marcando, pues no llega a un voltio. Bueno, entonces, claro, cuando ves que en esa escala de 10 voltios se mueve muy poco, pues puede haber digamos, la tentación, que yo lo hice, de pasar la escala de 2 voltios. Paso a escala de 2 voltios y no llega a 0,4 voltios. Es decir, marca todavía menos. ¿A qué es debido? ¿Qué es lo que te quiero explicar? ¿A qué es debido este cambio de tensión que estoy midiendo? Ya comenté que este receptor puede tener en salida una 304 o una 314 y que sus tensiones de polarización de grilla son distintos, con lo cual lo que se hace es meter una resistencia de 15K de tal forma que pase más intensidad y pueda haber, por ese divisor de tensión que ya he hablado de él, y pueda haber más tensión. Entonces, en este caso estamos viendo que la intensidad precisamente que a causa de esa resistencia de 15K de forma permanente, están fluyendo pues alrededor de 7 a 8 miliamperios. Bien, ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero además ya le he metido la resistencia entre placa y filamento de la lámpara de salida, es decir, estoy forzando ya un consumo un poco superior. Puedes ver, yo estoy trabajando tanto antes como ahora en escala de 50 miliamperios y estoy alrededor de 26, 27 miliamperios, lo que en este momento me está consumiendo el receptor. Es decir,
que tengo un consumo, que ese dato sí quiero que lo tengas en mente, pues aproximadamente de 26, 27 miliamperios. Ahora vuelvo a lo que te quería explicar de la tensión de las grillas. Lo que estás viendo en pantalla es el divisor de tensión que yo tengo para obtener precisamente la tensión negativa de esas grillas respecto de masa. Puedes ver, simplemente es aplicar la ley de Ohm, que dependiendo que pase por ese divisor de tensión 40, 30 o 20 miliamperios, la tensión que yo tengo respecto a masa es distinta. Entonces me voy a fijar en la tensión aproximada de cuando está pasando una corriente de unos 30 miliamperios. ¿Por qué he dicho 30? Porque en la secuencia anterior hemos visto que el consumo que estábamos teniendo pues era un consumo aproximadamente de 26, 27 miliamperios, que es más aproximado a los 30 teóricos que yo voy a hacer este ejercicio. Bien, cuando estoy pasando 30 miliamperios por la radio, la caída de tensión que tengo en la resistencia de 70 ohmios es menos 2,1 voltios respecto a masa. Es decir, la tensión origen que voy a llevar a la grilla de la detectora, en este caso, es de menos 2,1 voltios. Para llegar a la grilla de esa detectora, veo que en el camino tengo una resistencia de 100K. Bien, y ahora lo que quiero es medir precisamente la tensión que hay en la grilla respecto a la masa. Supongo que la tensión que tengo en los extremos de esa resistencia de 70 ohmios, que es menos 2,1 voltios, permanece constante. Es decir, no tengo en cuenta la resistencia interna de esa posible, de ese posible tensión que tengo ahí. No considero esa resistencia 70 ohmios. Considero que 70 ohmios respecto a 100K es como si fuese un corto, es decir, que no hay caída ahí, es como si tuviese una pila, una fuerza electromotriz, por supuesto, de 2,1 voltios y no tuviese resistencia interna, de tal forma que en los extremos siempre tengo 2,1 voltios. Entonces, el esquema lo puedes ver a la izquierda y abajo, es una pila de 2,1 voltios, luego una resistencia de 100K y ahora viene lo más importante. Ahora pongo el polímetro y el polímetro tiene unas características que dice que tiene una sensibilidad de 20.000 ohmios por voltio. Como yo estoy en la escala de 10 voltios, lo que tengo es una resistencia interna para esta medida de 200K. Con lo cual, lo que tengo, la tensión que tengo en los extremos de mi instrumento de medida, que es ese 200K, es menos 1,4 voltios. Aplico nuevamente la ley de Ohm, es decir, lo que tengo ahí es una fuerza electromotriz de 2,1 voltios, una resistencia de 100K y otra resistencia de 200K. Miro la intensidad que está pasando y multiplico por el valor de 200K. Hecho todas esas operaciones me da una tensión de menos 1,4 voltios, que es lo que marcaría en este caso el voltímetro. Ahora, en las mismas condiciones, lo que cambio es la escala del voltímetro y paso de la escala de 10 voltios, paso a la de 2. En ese momento el instrumento de medida presenta una resistencia interna de 20K multiplicado por 2, es decir, de 40K. Y vuelvo a hacer lo mismo. Lo puedes ver en el circuito representado en la parte inferior izquierda. Tengo una tensión de menos 2,1 que atraviesa una resistencia de 100K, otra de 40K y quiero saber cuál es la caída que hay en la de 40K, que es precisamente la tensión que hay en los extremos de lo que es el polímetro. Haciendo la ley de Ohm veo que es el voltaje partido por la suma de las resistencias, en este caso 140, y eso multiplicado por eso es la intensidad que está circulando por el circuito y lo multiplico donde quiero saber la caída de tensión, que en este caso es la resistencia de 40. Todo ello me lleva a un resultado de menos 0,6 voltios. Entonces puedo ver que para una misma tensión tengo dos lecturas dependiendo que esté en la escala de 10 voltios o esté en la escala de 2 voltios. Y además se lee con más precisión, por supuesto, en la de 10 voltios, porque entonces tengo una mayor resistencia interna, que es lo más importante, medir con aparatos que no distorsionen, digamos, la tensión que yo quiero medir. Y esto es totalmente
coherente con los resultados que obtuve en el vídeo que te dije. Esto lo veremos con más detalle. Este es el detalle de por qué hay esa diferencia entre medir en escala de 10 voltios y escala de 2 voltios. Para medir con precisión usamos un voltímetro a válvula y vemos cómo en la grilla de la detectora hay 1,6 voltios cuando en el teórico está comprendida, digamos, entre 1,4 y 2,1 voltios de acuerdo a la intensidad que esté consumiendo. En nuestro caso ya he dicho que aproximadamente eran 27 miliamperios. Ahí vemos que cuadra muy bien, digamos, lo teórico con lo medido. Y ahora entraríamos en la grilla de la última, en la grilla de salida, que tiene un valor, digamos, teórico de 2,8 a 4,2, siempre hablamos de tensiones negativas y nos está midiendo 2 voltios y medio negativos. Puede ser, como verás, la tensión es más baja que la teórica, que las resistencias que yo medí y que están en ese divisor de tensión sean de un poco más valor que el que está representado, del que he hecho el estudio. Creo que puede ser eso, porque sí lo que puedo asegurar es que las medidas buenas, las medidas exactas, son como las estamos haciendo ahora con un voltímetro a válvula que su resistencia de entrada es casi infinita. Cuanto mayor es la resistencia de entrada del aparato de medida, mucho mejor para medir tensiones. Vamos a ver la etapa de sintonía. Ya dije que yo no tenía el esquema de la radio que tenemos físicamente, que es la Nora K4VD, pero sí tengo el de la A, que es el que estás viendo en pantalla. Como puedes ver y entender, o por lo menos yo así lo entiendo, es que a la izquierda, donde están esos circulitos, que es donde están esas tomas, pues son tomas de antena. Este receptor tiene onda larga y onda media. Entonces las tomas, unas están pensadas para onda media y otras para onda larga. Y además ves que entre, digamos, primario y secundario hay una flecha. Esa flecha indica que las podemos aproximar, es decir, tiene un mando que aproxima lo que es el primario de antena a lo que es el secundario de antena, que es el que va a grilla. Todo eso se puede aproximar. Igual que saliendo de la placa de esa lámpara de sintonía tiene el mismo sistema, digamos, de bobinas en cuanto a que ese transformador, digamos, sintonizado a frecuencia media o a frecuencias largas, se puede aproximar o alejar también con un mando. ¿Cómo es? Bueno, pues yo diría que este es un receptor con dos etapas de sintonía, una la clásica, una etapa de sintonía clásica constituida por la bobina de entrada de antena y la de salida, digamos, secundario de ese transformador que va a grilla, son bobinas. Y después ya en placa tenemos una estructura similar, es decir, unas bobinas sintonizadas, pero con la particularidad de que hay un condensador de la bobina de placa que lo volvemos a poner en lo que es la grilla, que es el condensador C-N, el condensador del neutrodino. Alguien podría decir, bueno, si estamos metiendo señal de placa nuevamente a rejilla de control, podríamos considerar que este receptor es un receptor a reacción o regenerativo. Bueno, yo ahí quizá discrepo. Creo que el nombre neutrodino está bien dado, porque aquí ese condensador C-N lo que está intentando, y como lo dije anteriormente, es neutralizar el efecto de realimentación interna que puede existir entre los electrodos de grilla y de placa. Es decir, aquí no estoy intentando meter más señal, no. Aquí lo que estoy intentando es neutralizar una señal interna de la lámpara, pues para que no me pite, lo dije desde el principio, para que no me pitase. Por lo tanto, yo diría que es un receptor clásico de dos etapas de radiofrecuencias sintonizadas con la característica de que es neutrodino, que hemos dicho que ese condensador CSUN es el que hace que sea el que neutraliza la capacidad existente en el triodo, un triodo que en este esquema, es decir, en la 4KVA es el RE074, pero en cambio la radio que yo tengo, si se mida en Radio Museum es un REN 804, que también es un triodo, pero en cambio en la realidad física, que te enseñaré más tarde, es el E441. Ese E441 es que el tetrodo ya no es un triodo,
Por lo tanto, es una cosa extraña, es decir, tenemos una radio que tiene condensador de neutrodino para una lámpara de sintonía que no es un tétrodo, perdón, que no es un tríodo, sino que es un tétrodo. Ese tétrodo además también tiene cátodo, va con una polarización de una resistencia, va a masa, y ese cuarto electrodo, es decir, esa segunda grilla que tiene, va conectada también a masa. Bueno, con todo esto, con las precauciones necesarias, se puso el receptor a funcionar y el resultado fue nefasto. Tan nefasto que, lástima, no tengo en este momento vídeo que para que pudieses ver y oír, pero sí te puedo decir que yo le metía un oscilador por antena y no se escuchaba absolutamente nada. Bien, previo a eso ya había tenido el cuidado de poner un amplificador externo. Es decir, en este momento solamente quiero eh, ponerle lo que es la sintonía. Es decir, quiero arreglar la sintonía. Por lo tanto, lo que hice fue poner en el condensador que estás viendo en el extremo derecho y arriba de la placa del detector sale un choque y luego un condensador que va a la grilla de la siguiente lámpara de baja frecuencia. Bien, abrí ese condensador y a la salida de ese condensador es donde puse un amplificador transistorizado de baja frecuencia. Como he dicho antes, el oscilador de radiofrecuencia se lo metí por una de las tomas de antena. No iba nada. Se lo metí directamente a la grilla en este caso de la lámpara que yo tengo, la E441. No iba nada. Y cuidado que había tensiones correctas. Había tensiones correctas tanto en esa otra segunda grilla, la G2 iba masa, el cátodo con una resistencia también iba masa, la placa tenía tensión pero no iba nada. Entonces lo que hice fue meter el generador de radiofrecuencia a la grilla de la detectora. Y ahí sí, ahí ya se empezaba a oír un pito en el amplificador de baja frecuencia que estoy usando. Luego parece que la detección puede estar, esa lámpara, la REM 1004, más o menos bien, pero lo que sí está claro que la E441, o esos síntomas da, no va absolutamente nada. O sea, metiéndole caña, metiéndole fuerza, metiéndole chicha en la grilla de la E441, no lograba escuchar nada en el altavoz del amplificador de baja frecuencia. Pero mira qué curioso, ya escucho pito. Y escucho pito a una frecuencia sintonizada, 987. Luego parece que el circuito de sintonía funciona. ¿Y cómo he comprobado que el circuito de sintonía primero funciona? Lo vas a ver. Por antena meto el generador de frecuencia 987, pasa por las bobinas que estás viendo y he puesto entre grilla y placa de la E441 un diodo. La salida de ese diodo lo he llevado a la placa del detector, que después de eso y un condensador tengo yo mi amplificador de baja frecuencia y ya estoy escuchando por mi amplificador de baja frecuencia una frecuencia, digamos, sintonizada generada por mi generador de radiofrecuencia. De 977. Puedes escuchar que tengo pito, es decir, que tengo la señal del generador de radiofrecuencia. Pero además puedes ver cómo ese condensador se mueven, digamos, al unísono las placas móviles, pero no están paralelas, no es como un tándem tan normal, no, están moviendo como si dijésemos distintas capacidades y bastante alejadas unas de otras. Lo puedes ver ahí, pero es una curiosidad muy bonita. Pero es que no es lo más bonito de eso, todavía viene cosas más curiosas de ese condensador. Verdaderamente una pieza mecánica de museo. O sea, en este momento sí es el giro, un giro que tú ya conocerás, pues como es el tándem de una radio, pero mira ese ajuste fino. Has visto que una de las secciones, que es precisamente el condensador de sintonía, tiene la capacidad de mover lo que serían las fijas. ¿Lo ves cómo se mueven? Solamente de esa parte de ese condensador. Ya digo, una maravilla mecánica. Y además que, bueno, me voy a callar para que puedas ver cómo moviendo ese condensador, ese ajuste fino, el pito es mucho más profundo, mucho más fuerte y además puedes ver ahora el acople de las bobinas. Por eso este no tiene potenciómetro, este receptor. Según acoplases tú más o menos esas bobinas, tienes la capacidad de tener más o menos señal. Y me callo para que escuches.
No es 2 megas, hay que buscar su punto. Te habrás fijado que moviendo el segundo bloque del circuito sintonizado no cambia nada, pero es lógico, yo estoy solamente con el primer bloque de sintonía a través de un diodo, casi como si fuese una galena, no casi, es una galena, pero con unas, digamos, unas bobinas de sintonía francamente selectivas y buenas. Por lo tanto, la segunda parte no me está entrando todavía, ya que yo estoy llevando la señal directamente del diodo al amplificador. Frecuencia de 1,2 megas. Poniendo el diodo ahora está aquí, en la posición donde está el diodo detector. Ahí está el diodo. Y se ha hecho un puente aquí. ¿Cómo varía al variar este? Ahora podemos mover este. Vamos este. Fíjate lo que he hecho. He puesto ya el diodo detector donde tiene que ir la lámpara detectora. Y lo único que he hecho es sustituir la lámpara, la E441, con un puente que va de lo que es la grilla a la placa. Es decir, no tengo ninguna amplificación. La misma señal que me entra es la que sale. Y ya he visto cómo, con gran alegría, por supuesto, cómo la segunda etapa de sintonía hace su efecto, cómo ese condensador de ajuste fino hace un efecto tremendo y cómo, pues por supuesto, ya lo habíamos visto antes, la primera etapa de sintonía pues también está funcionando. Es decir, que en este momento tengo un receptor que me está funcionando sus etapas pasivas, todo lo que es la sintonía, pero lo que es el elemento que tiene que amplificar, que es el E441, que me tiene que amplificar la señal que me está viniendo por antena, no amplifica. Bien, pues parece claro que la lámpara esa E441 no va. Lo curioso es que no va nada. Ya te dije que cuando pusimos no iba nada. Entonces es un poco mosqueante que una lámpara que tenga tensiones buenas, lámparas tan básicas como estas, tensiones buenas, y digamos, y el filamento enciende, algo parece que tendría que amplificar, pero a lo mejor vuelvo a hacer la prueba, pero no me amplificaba absolutamente nada. Quiero que te fijes en ese acoplamiento de bobinas. Habrás visto cómo en la secuencia anterior esas bobinas se aproximan y se alejan. Entonces, como ya dije anteriormente, esta radio no tiene potenciómetro. La forma de variar el volumen es variando desde la entrada, es decir, dependiendo del acoplamiento de las bobinas. Cuando están más acopladas, más señal pasa y entonces tengo más volumen en el altavoz. Si las alejo, hay menos señal que pasa y por lo tanto hay menos volumen en el altavoz. Verás que hay dos bobinas, una en un primer plano y una segunda en un segundo plano, donde está ese triángulo blanco. Esa segunda bobina es la de onda media. Entonces tiene una que es más grande, un círculo más grande, y el que se mueve, que es, digamos, la bobina de antena, esa es más pequeña. En esta toma del vídeo podemos ver cómo la pequeña es la bobina de antena y la grande es la bobina de sintonía. En el siguiente
demostración he hecho al revés. He puesto la que se mueve es la grande. Conforme se alejan, se ve que la señal que se induce en la desintonía es más pequeña. Conforme se aproximan, la señal que se induce en sintonía es más grande. Ahora quiero comentar un detalle. Habrás visto que en la anterior, en el receptor que estamos estudiando y viendo, lo que es la bobina de antena tenía menos espiras, era más pequeña que la bobina de sintonía. Pero en cambio, en los receptores de onda media más normales, esa bobina que ves a la derecha, la bobina de antena, que es la superior, tiene más espiras que la bobina de sintonía. Es decir, que como funciona como un transformador, tal y como ves en este caso, en el caso de la bobina que estás viendo en la fotografía, la tensión de salida que tengamos en sintonía es la tensión de antena multiplicado por el número de vueltas de sintonía partido por el número de vueltas de antena. Y ese cociente es, en este caso, menor que la unidad. Luego parece que es mejor el otro, es decir, el del receptor neutrodino que yo tengo, ya que ese coeficiente es mayor que la unidad. Luego tengo más tensión en la sintonía que en la de antena. Pero todo tiene sus contras, ya que la tensión inducida en la bobina de antena es proporcional al número de espiras. Es decir, la tensión inducida en la bobina de antena es el número de espiras que yo tengo por la variación del flujo. Ese flujo, digamos, electromagnético que me ha entrado a mí a través de la antena, esa variación de flujo respecto al tiempo multiplicado por n me da la tensión que tengo en los extremos de la bobina de antena. Por lo tanto, parece para crear más tensión inducida en la bobina de antena es necesario más espiras. ¿Cuál es mejor? Pues yo no te lo sabría decir. Sí que es verdad que en las radios antiguas, radios de galena, como este neutrodino, el número de espiras de la bobina de antena era inferior al de la bobina de sintonía, de tal forma que actuando como transformador, la tensión que yo tenía en los extremos de la bobina de sintonía es mayor que la que se tiene en los extremos de la bobina de antena. Pero también es cierto que la tensión generada en la bobina de antena es menor por tener menos espira que la que se genera en una que tiene muchas espiras. Creo que dejando esos conceptos claros, podemos ver una cosa en común. La cosa en común es que el acoplamiento entre la bobina de antena y la bobina de sintonía, pues es fuerte. Ves cómo, en tanto en la bobina de la izquierda, que es una bobina de galena, como en la bobina de la derecha, que es de un superetrodino, la proximidad que hay entre lo que es la bobina de antena y la bobina de sintonía es bastante grande. Es para que el acoplamiento sea fuerte, para que la K, el coeficiente de acoplamiento, se aproxime a 1. ¿Y por qué estoy insistiendo tanto en este tema? Pues yo creo que al desarrollo del vídeo podrás entender mi insistencia en tener claro ese acoplamiento existente entre la bobina de antena y la bobina de sintonía, que a lo largo de lo que es la avería de este neutrodino que estamos en él, pues me ha dado a mí mis problemas de apreciación, digamos, de ese acoplamiento. El vídeo se me ha hecho muy largo y prefiero hacer un repaso, un sumario de lo que hemos visto. Hemos visto las tensiones sin placas y grillas, de tal forma que aseguremos el funcionamiento antes de poner las lámparas, lámparas muy delicadas, lámparas muy costosas. Ahí ha salido una cosa curiosa y que hace tiempo quería explicar, que son los errores de medida en el voltímetro en función de la resistencia interna que tenga el aparato. Y comprobamos cómo el tester ICE, dependiendo si estuviese en escala de 10 voltios o estuviese en escala de 2 voltios, las medidas sean distintas. Luego está el circuito de sintonía, que encima hemos comprobado cómo ese circuito de sintonía con mi generador de señal parece que está funcionando este circuito de sintonía, da muy buenos síntomas, parece que está a punto de funcionar todo. Y por último, he querido dejar claro los conceptos de la bobina de antena y de sintonía, lo que constituye en un transformador ese acoplamiento que tienen y lo que constituye más o menos vueltas tanto en primario como en secundario. Me hubiera gustado que el vídeo de detección y sintonía fuese en un solo capítulo, pero no me ha cabido, así que habrá una segunda parte. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.